Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Afro. La verdad que es un placer encontrarnos nuevamente con todos y todas. Recordarles siempre, como les digo, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mundo Afro TV. Es muy simple, la parte de suscripción ahí tienen que cliclear y bueno, ya automáticamente quedan suscriptos a nuestro programa, que para nosotros es una forma también de expresar su cariño y bueno, y el interés por el contenido que realizamos, que lo hacemos con mucho amor, con mucha convicción y obviamente desde una tarea militante, desde Organizaciones Mundo Afro. En la conducción, Miguel Pereira, y en toda la parte de edición y bueno, y lo que ven los videos maravillosos, Nahuel Pardo, que se encarga de todos esos aspectos tecnológicos. Decirles también que nos sigan a través de nuestra cuenta en Instagram, que es Mundo Afro_Uy. Ahí nos van a poder ver, nos dan seguir y bueno, van a poder de alguna manera tener toda la información de primera mano de las distintas actividades, acciones y todo lo que desarrollamos desde Organizaciones Mundo Afro. En esta oportunidad tenemos el placer de recibir en nuestro programa a Sinaí Medouse. Bienvenida a Mundo Afro y Muchísimas a nuestro gracias. Programa. Ella se autodefine como una mujer afro-latinoamericana y caribeña. Y bueno, y la idea es poder conversar un poquito con ella. Es una persona que hace mucho tiempo está aquí en Uruguay. Y bueno, y queremos saber un poco de su historia de vida, de su trayectoria y de las cosas que hace en Uruguay. Así que lo primero que te voy a preguntar, Sinaí, es cómo te presentarías vos. ¿Qué dirías de Sinaí? Prefiero que lo haga otra persona. Bueno, ¿qué diría yo misma? Que soy una mujer, soy migrante, soy afro-latino-caribeña, me identifico así, más que mi lugar de origen, como que me identifico bastante con la cultura de la región y los valores. Eso es algo como también que traigo reciente, ¿no? No había pensado en esto hasta hace muy poco y dije, no, claro, estoy en un espacio que realmente me siento como en todo, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, esta soy yo, estudié comunicación, me dedico a toda el área como de estrategias, el área creativa, me encanta como la creación de los proyectos, acompañar otros proyectos también. Y bueno, también ilustro, hago arte y bueno, no sé. Tengo como muchas facetas. Multifacética. Sí. Sinaí, ¿hace cuánto tiempo estás en Uruguay? Bueno, me vine hace casi 9 años ya. Okay. Sí, en el 2014. Ajá, y viniste, digamos, por una cuestión, digamos, de, no sé, conocer Uruguay y después te quedaste, una cuestión económica, o ¿cuál fue tu motivo, digamos, de movilidad? No, bueno, mi motivo de movilidad para ese momento era que Venezuela, yo soy venezolana, o sea, nací allá, no sé si es que soy, pero nací allá. En ese momento Venezuela estaba como entrando en un colapso económico, humanitario, social, ¿no? Como que en muchos aspectos, pero en realidad lo que a mí me motivó a moverme fue que leí una noticia que decía que las aerolíneas se estaban yendo del país y eso me aterró. Así que decidí en ese momento salir de allí porque me daba miedo quedarme encerrada. Luego la pandemia me dio grandes lecciones sobre eso. Pero bueno, para ese momento ni me imaginaba, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a buscar, ¿no? A dónde quería. Siempre me quise ir, siempre quise conocer otros lugares. Tuve oportunidad de viajar antes de venir a Uruguay, estuve por algunos países. Y bueno, siempre tuve esa curiosidad, pero nunca de pensar, bueno, me voy definitivamente, ¿no? Claro. Para ese momento tenía 23 años, entonces era como, ay, me voy un momento y cualquier cosa vuelvo y no pasa nada. Y bueno, no sé, empecé a buscar y bueno, la plata que tenía me daba solo para estar en América Latina. Por supuesto que en un principio era me voy a Australia, me voy a no sé qué. Y después dije, bueno, mi dinero pues no me estaría dando para eso y también una cuestión de papeles y cosas. Y dije, bueno, ahí está, quiero irme a un lugar que sea totalmente distinto a lo que estoy viviendo, ¿no? Y ahí estaba como el Cono Sur,
Pensé obviamente en las capitales, ¿no? Buenos Aires, Santiago de Chile, Uruguay, Paraguay no estaba como en mi radar. Y allí pues vi que Santiago de Chile, terremotos, cuestión, dije, no, esto es como muy dramático. Luego vi Buenos Aires todo por Google Maps, lo busqué todo por Google Maps. Vi Buenos Aires, nunca había estado en ninguno de los 3 países, ni de las 3 ciudades, pero dije, no, Buenos Aires está como muy color sepia. Me pareció que no tenía nada natural, ¿no? Que no había como algo que resaltara. Muy cosmopolita, ¿no? Una ciudad... Pero muchos edificios, dije, no, esto no hay ningún punto de fuga natural. Para mí se llaman así, puntos de fugas naturales que tienen que tener las ciudades para poder, no sé, darte como unos respiros, ¿no? Y de pronto llegó a Montevideo, que fue como a ver qué hay acá, y vi que tenía pues un horizonte, ¿no? Que para mí es el mar, pero bueno, es el Río de la Plata en realidad. Claro. Pero cuando lo vi dije, no, este definitivamente es el lugar, y empecé a buscar noticias, ¿no? de los medios uruguayos, y no sé, la noticia, me acuerdo, la peor noticia era que alguien se había robado como un cartón de huevos y algo así, y dije, este definitivamente es el país al que me quiero ir. Y ahí, bueno, tomé esa decisión, ¿no? Porque eran pocas personas, ¿no? Como las estaciones del año bien definidas, que era algo que yo no había visto. O sea, era completamente distinto a mi entorno en ese momento, y por eso decido venirme, ¿no? Además, no hay terremotos, lo cual me llena de mucha alegría. Hay viento, eso no me llena de mucha alegría, pero bueno. Y frío en invierno. Y frío, supuestamente era un lugar templado y no sé qué, según Uruguay Natural, pero después no le crean. Sí, es verdad. Bueno, generalmente cuando una busca, ¿no? Digamos en Google o digamos en internet sobre los países, obviamente siempre van a poner, digamos, como las mejores cosas, ¿no? Las bondades que tienen los países. Después cuando uno o una llega, se encuentra con la realidad, ¿no? Si bien es cierto que Uruguay es un país que en términos de seguridad quizás no es igual a otros países de la región, de América Latina, sí vivimos situaciones de inseguridad y otras situaciones que tienen que ver con la convivencia o cuestiones que también se ven, digamos, en otros países, ¿no? de la región. Y en ese sentido, Sinaí, lo que yo quiero preguntarte es cómo te recibió, digamos, la gente en Uruguay. ¿Cómo fue eso? ¿Tu llegada? ¿Tu vínculo con las personas? No fue feo, no fue una situación violenta, digamos, pero sí me enfrenté como con dificultades, ¿no? Creo que la mayor dificultad, que en ese momento no la veía, pero ahora sí la puedo como observar a distancia, ¿no? Era que la gente no entendía cuando yo hablaba. Claro. Y yo tampoco entendía, a pesar de que hablábamos en español. Cuando yo llegué había muy pocas personas migrantes como, o sea, en relación con el ahora, entonces era raro que las personas se enfrentaran con otro idioma, otro acento, otra cosa, entonces se notaba que había como un choque cultural en ambas partes. Y a mí lo que me pasó fue que eso, no me entendían, yo no entendía tampoco lo que me decían. Cuando apenas llegué, pude trabajar de moza, y me acuerdo que yo estaba trabajando y tenía que preguntar a la persona, ¿qué? No entiendo lo que me estás diciendo. Y pensaban que yo les estaba tomando el pelo, y en realidad era que realmente no entendía, porque bueno, también acá en cuestiones gastronómicas, sobre todo de la carne, hay cortes totalmente distintos a los que yo conocía, ¿no? Todo el sheísmo y la rapidez, ¿no? Como que estando en el momento yo no podía comprender, y fue súper como complicado eso. Y ahí tuve que, bueno, o sea, por un experimento propio también, ¿no? Dije, no, yo tengo que desaprender todo lo que yo traigo y empezar a hablar como una persona uruguaya. Y así fue. Empecé como a incorporar palabras, frases, ¿no? O sea, como que todo, menos el sheísmo, porque es que hay un tema de mandíbula que duele. Y eso no lo pude como hacer, pero creo que eso fue como lo más fuerte, ¿no? Como, bueno, eso de no entendernos, y que yo tuve que cambiar completamente mi forma de ser para poder integrarme a un grupo. Y ese fue el segundo obstáculo, ¿no? Como acá
es muy difícil que las personas estén abiertas a una otra que viene de otro lugar. O sea, no es que te traten mal, no es que, o sea, no es que te digan cosas puntualmente, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo así, pero acá los grupos de amigos y de amigas vienen desde la infancia. Y son grupos generalmente bastante organizados, que ya tienen como sus formas y sus cosas, y ya son así. Entonces, cuando una persona intenta entrar, en este caso migrante, ¿no? Decir, hola, aquí estoy, invítenme a los asados, no sé. Pero no es tan fácil. No es fácil llegar a el asado, ¿no? Sí, sí, sí. Y me costó mucho eso, ¿no? Pero tuve como objetivo poder entrar al asado. Entonces, en ese desaprender completamente de mi forma de hablar, ¿no? Coloquial. Y, o sea, como que pude integrarme mejor porque me empezaron a entender y pude entrar al asado, ¿no? Pero una vez que entré a ese lugar, que de hecho todavía son grandes amigas mías, no salí más. Entonces yo creo que esa es la diferencia cultural que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela lo que yo viví era que la gente siempre estaba abierta y siempre como muy... Eso, como que las puertas de la casa siempre están abiertas, pero es muy pasajero también eso, ¿no? Como que no es necesariamente que somos mejores amigos o que vamos a tener un vínculo a largo plazo, sino que simplemente disfrutamos del momento. A veces pasan vínculos como más largos, a veces no. Acá una vez que pasas a un lugar, ¿no? Que generalmente las casas son como bastante... la gente es muy celosa de su espacio. Una vez que logras pasar, ya creo que no sales, ¿no? Como muy difícil que no se establezca una amistad a largo plazo. Ahora, yo escuchándote, digo, bueno, ¿hasta dónde de alguna manera esto que vos relatás y que estás planteando también tiene que ver con esto bueno, de perder la identidad que uno tiene o una tiene? Porque evidentemente Uruguay es un país que hace muchos años no tenía una población migrante muy importante. O sea, población migrante con ciertos rasgos culturales, ¿no? Porque migrantes, o sea, este es un país que se cimentó, digamos, en la inmigración. O sea, y cuando muchas veces se habla de la inmigración, también se habla de la población afrodescendiente y nosotros decimos, no, nosotros somos población migrante o inmigrante forzada, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero de una parte hasta ahora hubo una fuerte migración por parte de, bueno, personas del Caribe, ¿no? Sobre todo República Dominicana, Cuba y Venezuela. Uh-huh. Y el tema es, ¿hasta dónde uno tiene que dejar de ser para incluirse en? Entonces, debe ser complejo eso, ¿no? Porque, sí, digamos, es como también aculturizarse, digamos, perder como algunas cuestiones que tienen que ver con, no sé, me imagino, con la gastronomía, con el lenguaje. ¿Cómo se maneja eso? No sé. En mi caso, porque lo tomé como un experimento de comunicación. O sea, yo fui consciente y me dije a mí misma, Sinaí, vamos a por esto, porque yo necesito experimentar 100% cómo hablan las personas acá. O sea, yo necesitaba necesitaba sentirlo en el cuerpo y pasarlo por mí. Entonces fue como algo bien personal de decir, a mí no me da miedo perder mi cultura original, por así decirlo, o del lugar donde nací, porque yo sé muy bien de dónde soy, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé si de dónde soy, pero eso, como el espacio donde nací lo tengo súper claro, entonces no me da miedo. O sea, a mí las palabras no me definen otras cosas. Creo que voy más por los valores, ¿no? Como por otro lado, que no es necesariamente visible, ¿no? Entonces para mí no fue un proceso doloroso, pero sí lo veo ahora y digo, bueno, esto me parece un poco extraño, que yo tuve que deshacer, o sea, tuve que desgranar todo lo que soy para poder insertarme en algo, ¿no? Y ahí, o sea, de eso fui consciente, no sé si el año pasado, que dije, esto no es tan fácil. Porque además ¿cómo tomaste, cómo fue ese clic que hiciste a razón de que? Fue porque tengo una compañera que es de Cuba, entonces como que cuando empezamos a salir y empezamos a establecer como el vínculo amoroso, me di cuenta de todas las cosas que ella había mantenido de su cultura, que estaban geniales y que también eran muy parecidas a la mía, ¿no?
Y yo dije, claro, yo perdí todo esto, cosas que no me acordaba, ¿no? Porque ya estaba interiorizada en el Uruguay. Y ahí empecé como a retomar contacto con eso y dije, claro, esto también me hace sentir bien, ¿no? O sea, como que hay que mantener un equilibrio. Pero entiendo que sí hay personas, por ejemplo, que cuando vienen están negadas completamente a soltar una parte de ellas porque sienten que es como una pérdida, ¿no? Yo eso lo veo peligroso cuando se va a los extremos, ¿no? Si una persona viene a un lugar y no está dispuesta a adaptar ciertas cosas, entonces es como si te hubieses quedado en el otro espacio. Y cuando las personas de este espacio, ¿no? Como digamos los residentes o las personas que nacieron allí, no están dispuestas a aceptar esas diferencias, ¿no? Porque hay algo rígido, bueno, yo soy así, punto, también es como peligroso. Entonces ahí es donde la migración y la residencia pues se tienen que encontrar y establecer como un equilibrio y un acuerdo, ¿no? Donde cada uno pueda ser quien es sin insultar o sin violentar a esa otredad, por decirlo así. Y ahí, ¿cómo es digamos, la situación en términos de género? Una mujer migrante, ¿no? Afro-latinoamericana, en un país desconocido, Uruguay, que digamos no se ve tanto los colores como se pueden ver en algunos países de la región, sobre todo en Venezuela, ¿no? Pero bueno, Colombia, países del Caribe. ¿Cómo fue para vos como mujer migrante insertarte en esta sociedad? Fue intenso, fue complejo. Fue complejo y fue como hasta aburrido en un punto porque, por ejemplo, esto a mí me gusta mucho pintarme la boca, ¿no? O sea, son las 8 de la mañana y yo estoy así tipo, me encanta la boca roja, me encantan los colores, antes me ponía como mucho más turbantes, tenía como el cabello más largo y como más abundante, entonces recuerdo que esos primeros días que empecé a salir y era la única persona afro en todos los espacios, ¿no? Y era como, ¿y dónde está acá la negritud? ¿Por qué soy la única que está así? O sea, ¿por qué me veo rara? Y la gente me veía, pero además me veía con o sea, cero discreción, ¿no? O sea, cero, nada, era como, así se me quedaban viendo y yo pasaba, por, no sé, entraba al bondi o a cualquier lugar y era como un foco ahí de que sabían que no era de ahí, ¿no? Y mucho más cuando hablaba, entonces eso ya era como incómodo, era raro. Me permitió entablar ciertas conversaciones, ¿no? Porque al ser de otro lugar, no tienes una red, de pronto la gente te dice, hola, ¿de dónde sos? Y no sé qué. Entonces ahí uno aprovecha, pero ya llega un punto y dices, bueno, ya esto se está tornando incómodo, ¿no? Y luego está todo este tema de la mujer caribeña, exótica, sabrosa, que no, como que siempre tiene que estar disponible para los varones, porque baila súper bien, porque porque no, como que baila reggaetón. Y es como, ¿quién te dijo que porque yo soy de este lugar me puedes tocar, no? Y acá hay una cultura de como súper machista cuando vas a bailar, de esto de, bueno, te tocan y te agarran y ya, es como que hay una posesión ahí muy heavy que en Venezuela yo nunca lo viví de esa forma, o sea, creo que hay como otros códigos, ¿no? No es que te van a agarrar y a tocar de una, sino que de pronto, hola, no sé, hay como otra forma de abordar. Y aquí era como, bueno, ya sé que no eres de acá y ya. ¿Y de dónde sos? Ay, de Venezuela. Entonces ya ponían esa voz de seducción. Que yo como que, ¿qué les pasa? O sea, están bien, no sé qué. Pasa con las mujeres afro-uruguayas también. Hay una cuestión del exotismo y de la mujer negra, ¿no? Y ese sentido de propiedad que vos planteás, que evidentemente pasa con las mujeres caribeñas, pero también pasa con las mujeres afro-uruguayas cuando van a bailar. O, qué sé yo, en una reunión hay una mujer negra y sí o sí tiene que saber bailar candombe, ¿no? O sea, que sí es... Sí, en eso compartimos sentires. Sí, tengo como un grupo, soy parte de una colectiva afro-uruguaya migrante y hemos compartido este tipo de, ¿no? de experiencias y ellas también, ¿no? Y de hecho, no... Al ser, o sea, son uruguayas y le siguen preguntando de dónde son, ¿no? Entonces eso es como absurdo,
por eso cuando a mí me preguntan de dónde soy, ya ni siquiera respondo, por ejemplo, ¿no? No tengo por qué responder. Entonces digo, no sé, de por ahí, de acá. Dice, pero de acá, pero no, de acá no sos. ¿Y por qué no? Claro. ¿Quién te dijo que no? O sea, ¿qué te hace más uruguaya que a mí? Yo tomo mate, voy a la Rambla, no tengo reposera, pero bueno, voy por ahí, o sea, ¿no? Como que, yo qué sé, ¿qué te hace más uruguaya, qué te hace menos uruguaya? O sea, es nacer, es estar, es compartir. O sea, he ido a asados, los hago, prendo el fuego, que tengo que tener un papel, ¿no? O sea, un papel de nacimiento, ¿no? Lo que pasa es que está relacionado también con el tema de la invisibilidad de la comunidad afro, ¿no? Entonces es como que esto, digamos, de la migración creciente de personas del Caribe, como que, y además transitan, digamos, en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, años atrás era muy difícil ver a personas afro el 18 de julio. ¿Por qué? Porque estamos en la periferia, ¿no? En la periferia de la ciudad. Entonces, como que... Y hay un tema ahí fuerte de asociación, ¿no? Las mujeres militantes también cuentan estas anécdotas, ¿no? Que le dicen, vos sos cubana, vos sos... Tiene que ver con ese imaginario. Y ahí con ese imaginario, preguntarte, obviamente, si vos creés que en Uruguay hay racismo, discriminación, xenofobia, si lo has vivido. Sí, hay todo eso. Hay todo eso, sí. Yo estoy segura, o sea, a mí me costó muchísimo encontrar empleo, por ejemplo, ¿no? O sea, pude como sobrevivir, pero sí hubo situaciones tuve una situación particular con una mujer uruguaya hace muchos años que apenas me vio me odiaba. Me odiaba por quién era yo. O sea, no sé si era porque era migrante, si era porque era afro, si era porque hablaba de esta forma, tenía como un tema de por qué yo hablaba así, claro. ¿No? Y yo decía, pero es que así hablo, ¿no? ¿Cómo quieres que hable? Pero ella tenía como un conflicto y a tal punto que yo tuve que renunciar a ese trabajo donde estaba y no ir más porque esa mujer estaba completamente tomada de una rabia que yo nunca entendí, ¿no? Y sí, he pasado por Tristán, por ejemplo, tuve una situación, estaba con mi compañera es una mujer afro, de piel, o sea, su piel es bien oscura, y una amiga nuestra que es blanca, ¿no? Y estábamos las tres caminando y un señor grita como de un extremo, ¿no? Como él estaba en un lugar y le estaba gritando a otro que estaba del otro lado, que por qué estaban viniendo tantas personas indígenas y negras y estaban arruinando como la cultura uruguaya. Pero la gritó a Vox Populi, o sea, literalmente sí. fue como... Así como si nada, además. Como si él estuviera hablando de, no sé, de comprar tomates y así. Al momento las tres quedamos en shock, porque además esta amiga blanca es cubana también, ¿no? Entonces también ese imaginario como rompiéndose, ¿no? Pero no respondimos nada, o sea, simplemente estuvimos allí reflexionando sobre eso, pero así pasa como en muchos ámbitos, o sea, ya te ven y como que no sé, he tratado de alquilar y ya te ven y es como, no, es que ya lo vendimos, ¿no? Ya está alquilado este espacio, no, cubanas no, entonces si no aceptas cubanas, que tampoco, no quiero que me aceptes a mí tampoco, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Una guerra contra nacionalidades, y creo que ahí los medios ayudan a reforzar. Refuerzan como esos imaginarios, esa mala información sobre cómo es una persona, ¿no? Hay algo que me dijo un amigo hace poco tiempo, que es como por qué las personas migrantes tendríamos que venir a aportar a la cultura, ¿no? O sea, que tenemos que venir con mangos y papayas por todo para aportar, ¿no? Somos personas que vienen a formar una vida en la calidad que sea, ¿no? O sea, vienes por un cambio y eso es un derecho, así como las personas de acá se van a otros lugares. O sea, no hay que ir necesariamente a aportar algo, no. Aportamos nuestras diferencias como personas que somos, más allá ¿no? de la comida o de porque la cultura, o sea, sí, eso viene con nosotros, hay personas que ponen el cuerpo para eso y también está bien, pero no necesariamente todos tenemos que estar bailando, ¿no? Como los trajes típicos. La marimba. No, exacto.
sea, no necesariamente migrar tiene que ir con eso también. O sea, la gente, nosotros venimos a hacer una vida tranquila. O sea, se supone que uno viene a buscar oportunidades, sean mejores, sean peores. O sea, ahí, bueno, pasan cosas, pero, pero también está como eso. Pero, perdón, me fui No, respondiendo pero a está lo bien, primero. está perfecto, está Sí, perfecto. respondiendo, creo que Uruguay tiene todo eso, ¿no? Y mientras más raro es la piel, mientras más oscura, mientras más marrón, es como ya te empiezan a mirar raro para conseguir empleo, para todo. También hay un tema de idioma, de cómo esperas que la gente tenga que hablar, ¿no? O sea, yo qué sé, las personas de las islas del Caribe hablan mucho más rápido, hablan como comiéndose muchas letras en las palabras, y eso acá está mal visto. Claro. Está mal visto como para el idioma español, entonces porque no es académico, porque no es... Pero así habla la gente, y eso es lo que es, y punto, ¿no? Pero hay como esa resistencia, también esta cosa de la clase, ¿no? También afecta, pero es que está todo ligado. Está Todo ligado. todo ligado, Todo sí. Las ligado. mujeres vienen a la limpieza y a los cuidados, los varones vienen a los trabajos como más precarios o de obreros, o sea, todo como así. Pero si ya tienes como un título, bueno, entonces ya empieza la cosa, pero también tienes que tener tu piel más clara, pero también tienes que tener tu cabello arreglado, o sea, no es simplemente un título universitario, como que tienes que tener varias capitas de blancura, Sí, por sí, decirlo la así. blanquitud. Sí, Y decime, Sinaí, ¿vos crees que del 2009 que vos llegaste ahora, 2014, 2014, 2014. 2014 al 2022, ha mejorado en algo o Bueno, no? no, yo creo que, no sé si es que ha mejorado, no, no puedo decir si ha mejorado o no, pero sí he visto transformaciones interesantes, ¿no? Una de ellas es, como bien decías, que yo cuando llegué no veía personas afro por la vida y ahora sí. De hecho, he ido, no sé, al teatro, no sé, al ballet y veo personas afro-uruguayas, afromigrantes, o sea, las veo. Y cuando yo llegué eso no estaba, ¿no? Y eso me gusta mucho. Yo no sé si eso se debe a la migración, ¿no? Como esa llegada como de personas afro, que también como que hacen como una normalidad allí en la cotidianidad y ahí también empiezan como a empoderarse las personas afro-uruguayas. O sea, no sé qué es lo que sucedió, pero ahora lo veo, ¿no? Lo veo con más tranquilidad, con más naturalidad. Los cortes de cabello, ¿no? Los varones como que se están como, no sé, cuando yo llegué era como el varón afro-uruguayo lo veía como un poco más conservador y ahora veo que hay como todos unos estilos ahí que se están, no sé, que se están llevando las mujeres también, el cabello, ya no se trenzan tanto. Es lo que yo he visto, esto es mi experiencia, ¿no? No quiero, No, no no, no, quiero sí, causar sí. polémica, pero de lo que veo eso, y obviamente también en la comida, que es lo que a mí me gusta más, ¿no? Como yo llegué y no había un montón de cosas y ahora vas a la feria y puedes encontrar casi de todo y eso lo agradezco mucho, ¿no? Como que creo que también la migración, más allá de donde seamos, si somos latino-caribeños, si son, bueno, de países asiáticos, o sea, creo que la migración ayuda a que se generen demandas sobre otras cuestiones que no se veían antes y eso es maravilloso, o sea, me encanta. Sí, ahí hay un fuerte trabajo de la sociedad civil, ¿no? De la sociedad civil afro, que durante mucho tiempo venimos batallando y poniendo estos temas sobre la mesa. Ahí hubo un acompañamiento también en términos de, digamos, de gobierno. Yo creo que los años 2015 al 2020 fueron fundamentales en términos de conquistar derechos, política pública, la ley 19122, que es de acciones afirmativas para la población afro, digamos la venida de población migrante, una sociedad que va cambiando, ¿no? Y va aceptando, digamos, estos temas, la diversidad sexual, a través de leyes como la Ley Integral de Personas Trans. Entonces yo creo que es un conjunto, digamos, de situaciones que generan eso, ¿no? Una apertura yo creo que en muchos aspectos sincera, ¿no? Porque en Uruguay nos consideramos generalmente un país muy abierto, muy democrático, ¿no? Que no discriminamos a nadie, en la Constitución somos todos iguales ante la ley, y bueno, y pasan estas cosas que vos
contás y cuestiones que me han pasado a mí como afro-uruguayo y que le pasan a mi hija, que es una niña afro, y vive situaciones de discriminación en la escuela. Pero más allá de eso, que queda mucho trabajo por hacer, entendemos que como sociedad hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado, aunque todavía falta mucho. Sí. El otro día veía esto que vos decías del tema de los medios de comunicación, un delito que fue cometido por 2 personas, que bueno, pusieron, ¿no?, el titular, 2 colombianos, ¿no? Sí. Ok, gracias por el dato. Claro, porque fueron 2 personas que, Claro. como otras personas que cometen delito acá en Uruguay. Estamos viviendo una situación de inseguridad bastante compleja todos los días, ¿no? Todos los días. Sí. Y ahí, Sinaí, mencionaste algo del tema de la gastronomía. Hablemos un poco del tema de la gastronomía. ¿Qué quieres hablar? Quiero preguntarte cómo es justamente el tema de incursionar en la gastronomía en un país que, es cierto, hoy vas a la feria y encontrás palta, encontrás mango, encontrás, qué sé yo, otras cuestiones que antes no encontrabas, ¿no? Pero ¿cómo es ahí el vínculo tuyo con la gastronomía? El vínculo que tengo con la gastronomía es que me gusta comer. Bien. O sea, amo comer. Bien. Me gusta comer, me gusta experimentar, o sea, como ir probando cosas, me encanta. Creo que eso viene de mi familia, porque en mi familia siempre hubo como un ritual alrededor de la mesa, ¿no? O sea, somos 4, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Y estábamos los 4 y poníamos cualquier cosa en la mesa, hacíamos una picadita, pim pum pam, unas cervecitas y ya, y se armaba como, se armaba como un fiestongo con nosotras ahí, o sea, claro, era muy, muy sencillo, y siempre girando en torno a la comida, le decíamos la mesa redonda, ¿no? Aunque la mesa era cuadrada, nada que ver. Pero como que disfruté mucho eso. Y estando acá en Uruguay, cuando llegué me llamó la atención que, por ejemplo, ibas a la casa de alguien a una fiesta, si no era un asado, ¿no? Pero ibas a una fiesta y no hay comida. Yo digo, ¿qué les pasa a esta gente? O sea, ¿cómo pueden beber sin comer? O sea, para mí eso es como, se me explota el cerebro y también me explota mi cuerpo porque necesito estar como metiéndole grasa al asunto. Y ahí como que empecé como a ver que eso no sucedía, pues, porque no es parte de lo cultural. Y también en la feria, como esto, ¿no? Que no sabían qué era el cilantro, no sabían cómo se comía la palta, no sabían qué era, no sé, como el mango, ¿no? Como ciertas cosas, la papaya, que para mí eran, o sea, no ni siquiera como cotidianas, es que ya pasaban como un tomate, por ejemplo, ¿no? Como una cebolla, o sea, bueno, la cebolla también es todo un tema, no la comen cruda, claro, no porque hay que pasarla por agua, porque no sé, o sea, como que empecé a ver cosas que dije, ¿por qué todo esto? Pero bueno, más allá de eso también hubo como extrañaba mi comida, ¿no? Esto de, no sé, hay cosas que todavía culturalmente no han podido llegar porque no hay gente que lo haga, como el pescado frito entero, por ejemplo, porque tiene espinas, entonces ya no te lo venden porque las espinas hay que rebanarlo. Digo, pero los pescados tienen espinas, o sea, son así, hay que estar atento y ya está, pero va a estar bien, o sea, no vamos a morir por esto, no necesariamente. Pero bueno, en realidad es como que a mí, como te decía al principio, yo me identifico mucho con América Latina, ¿no? Como que yo siento que no soy experta en el tema, ni cerca, pero me gusta, como que me gustan los valores que se transmiten, me gusta como lo que tenemos, ¿no? Como esa resiliencia, esa forma de compartir, esto también, como que aunque yo hable ahora, digo una cosa y parece que dijera otra, pero hay una relación fuerte también con la comida y con el vínculo familiar de hogar, sea tu familia, digamos, de sangre o no. Y eso me fascina. Entonces ahí mi vínculo en realidad es cuando digo, bueno, vamos a hacer un recetario que tenga las historias de las personas migrantes de América Latina, porque para el 2000, esto fue en 2018, para el 2018 no se hablaba de la migración latinoamericana como un algo latinoamericana caribeña. Se hablaban como de algunos países y esos países eran los que tenían más vista frente a otros que también están, ¿no? Personas de esos países que también están y que están haciendo una vida acá, pero como que pasan por debajo de la mesa, ¿no?
Y dije, no, vamos a hacer este recetario, contar las historias, vamos a buscar una persona de cada país de América Latina y el Caribe que esté viviendo acá, que haya elegido Uruguay para vivir, y vamos a contar su comida típica, pero no su comida típica del país, vamos a contar su comida típica, ¿no? La de su casa, la que hace, la que le gusta, la que comparte con sus familiares o con sus amigos. Y así nace este proyecto que se llama Mi Receta Migratoria, que coordino desde hace 4 años en conjunto con un grupo de mujeres voluntarias increíbles. Todas, bueno, somos súper distintas unas de otras y, ¿no? Tenemos diferentes ascendencia étnico-racial, religión, identidad sexual. No, o sea, estamos como... Eso creo que enriquece bastante el proyecto. Además, venimos de distintos países, entonces cada una tiene algo para decir en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no aportamos esto? ¿Por qué no decimos esto? Y lo que pasó con Mi Receta Migratoria es que abrió, yo estoy convencida de eso, quizás es un poco egocéntrico de mi parte, pero yo estoy convencida de que Mi Receta Migratoria abrió un panorama de una conversación que no se había tenido antes, que era la migración de América Latina. No estamos hablando de Cuba, República Dominicana y Venezuela. Estamos hablando de que hay gente de Ecuador, hay gente de Panamá, hay gente de Perú, hay gente de Honduras, hay gente de Nicaragua, de El Salvador viviendo acá, que no habían, que nadie las había tenido en cuenta más que su propia comunidad, ¿no? Y es como, no, ¿y cómo integrar eso al decir, bueno, existe una gastronomía latina también? No solamente peruana, no solamente venezolana, sino hay una gastronomía en la región, así como la comida mediterránea, podríamos crear, mi sueño es crear como esta identidad, ¿no? Entre el continente y las islas también, porque las islas parece que estuvieran allá como bien lejos, que sí son bien lejos de Uruguay, pero cuando estás en Centroamérica, yo estoy segura de que no se conoce lo que pasa en Centroamérica, en esos países, con las islas, ¿no? Porque no hay una comunicación, no hay un diálogo. Ya hay un tema también de idioma, ¿no? Hay un tema separa, de idioma, ¿no? Pero creo que tampoco hay esfuerzos para que eso se una, ¿no? Es como siempre las islas de acá, ustedes acá, y compartimos una historia en común, o sea, los procesos justamente ¿no? de colonización y de esclavitud pasaron por las islas y hasta llegar al continente, o sea, no somos no estamos así como que tan alejados, me parece, ¿no? Compartimos algunas cosas en gastronomía, entonces también nos dimos cuenta que esto de la comida es humana, o sea, ahí no hay vuelta. Si tienes un pan pita, si tienes una arepa, si tienes un mate, lo que esté en la mesa, si tienes hambre, lo vas a tener que comer. Ahí no hay chance. No hay chance. Como que, entonces ahí hasta dónde llega tu xenofobia, ¿no? Es como también complejo. ¿De dónde viene tu comida típica? ¿Es tan típica así como se dice? O sea, yo qué sé. No sé si es tan típica, ¿no? Porque ¿y ahí ustedes tienen un microemprendimiento? No, nosotras solo hicimos el libro. ¿Hicieron el libro? Hicimos un libro, hicimos una guía de actividades para las escuelas. Bien. Hicimos un taller con maestras y maestros para, bueno, con en realidad personas del área educativa para poder transmitir todas estas, ¿no? Como justamente hablar de la diversidad, en este caso de la migración, en clase, pero tomando siempre los elementos de la cocina, palabras, ¿no? Aprovechando también cómo dentro del libro hay palabras como bien nativas de cada persona, o cómo se empiezan a mezclar. Las preguntas, generalmente iba yo a hacer las preguntas, hacer las entrevistas, y hay veces que hablaba de vos y hay veces que hablaba de tú, porque es como generalmente estoy hablando, ¿no? Porque ya en mí hay un mix de culturas. Y eso era justamente lo que queríamos transmitir. Entonces, nosotras en realidad esto lo hicimos con fondos, nos ganamos unos fondos y después hicimos la presentación del libro, entregamos de forma gratuita, o sea, vamos haciendo actividades. Tuvimos un recorrido por la fotogalería con el Centro de Fotografía en el Prado, hicimos lo que llamamos la Ruta Latina y ahí también entregamos como otros ejemplares y así vamos como de a poco haciendo entrega, porque este material no es para las personas migrantes. Claro. O sea, claro, realmente las personas no migrantes, la sociedad en general, conozcan, ¿no? Exactamente. Es para las personas uruguayas. Lo hicimos como para la sociedad uruguaya, para decir, oye, estamos aquí,
¿no? Estamos en esto, somos varias personas y también como, hola medios de comunicación, la cosa no es como la estás pintando, ¿no? No es esto de hablar de, ay, justo mataron 2 personas colombianas, o no sé si, no me sé la noticia que acabas de mencionar, perdón, pero como esto de mencionar algunas nacionalidades cuando conviene, Claro, ¿no? claro. En el caso de Venezuela pasa mucho, ay, son las personas que estudiaron. Sí, las de Cuba también estudiaron. ¿Por qué no es igual? Porque hay un tema racial y hay un tema de clase. Y hay un tema político. Y hay un tema político también. Sí. Sí, es verdad. Entonces, como que no, esas diferencias así no pueden existir, ¿no? O sea, en realidad somos personas antes de la nacionalidad. O sea, sí, compartimos una región, pero primero soy persona, tengo un nombre. Y generalmente cuando eres migrante esto de, hola, ¿de dónde sos? ¿Vas a comprar pan? Hola, ¿de dónde sos? Ya Es lo primero es como, que te dicen, ¿no? Antes basta buen de día o esto. buenas tardes. Antes de cualquier cosa, ¿no? Como ya te estoy diciendo que no eres de acá. Como siempre está esa cosa, la gente cree que dice, no, pero es que yo no lo hago como desde ese lugar. No, no lo haces desde ese lugar, pero lo marcas, ¿no? Como inconscientemente me estás diciendo que no soy de acá. Y eso me lo puedes preguntar, no es que no, pero pregúntamelo después. Entablemos conversación. Sí, sí. ¿Y en qué ahora con el proyecto de la receta migratoria se viene ahora en noviembre, es el mes de las migraciones, ¿no? Noviembre, Es el mes de la diciembre, migración. ¿verdad? Va a haber un lanzamiento en el Museo de las Migraciones, en el Sí, MUMI. sí. ¿En qué están con el proyecto? Con el proyecto ahora estamos detenidas. Estamos detenidas porque como es voluntario y siempre fue voluntario, estamos como en un plan de descansar. Sin embargo, este año hicimos esa guía de actividades para las escuelas, entonces fue como nuestra actividad y también la fotogalería a principios de año. Ahora estamos como en otra fase, nos asociamos, por decirlo así, nos juntamos con otro proyecto que se llama Sujeto Migrante, que también hacen como entrevistas a personas migrantes del país y tienen un canal de YouTube. Y ahí, bueno, son conocidos y dije, ¿por qué no hacemos una edición, como una segunda temporada de Sujeto Migrante, pero enfocada en la comida, ¿no? Y ahí postulamos el proyecto del Fondo Mariel de la Intendencia, o la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Población Migrante, y quedamos preseleccionados. Así que bueno, ahora estamos como en ese proceso de hacer unos talleres y eso, pero la idea si ganamos es como tener esa fase como audiovisual, también centrada en América Latina y el Caribe. La idea es, más allá de hablar sobre el plato y la historia de la persona, que son bien importantes, es también desgranar qué es lo que trae ese plato, ¿no? O sea, por ejemplo, los tacos al pastor. Los tacos al pastor son un plato típico mexicano, pero si no hubiesen llegado personas de Oriente Medio, digamos, no hubiese existido ese plato, ¿no? Entonces, eso de jugar y de meternos como a complicar las cosas, eso me encanta para que la gente también deje de sentir que tiene como un patriotismo con las cosas y con, ¿no? Está bueno eso que planteas porque a mí me ha pasado, por ejemplo, he estado en algunos países, ¿no? Y por ejemplo el ceviche. Yo viví en Perú además. Y hay toda una cuestión con el plato típico, ¿no? El plato típico de dónde es. Entonces, claro, pero después cuando fui a otros países también había ceviche. Entonces, y tiene que ver, supongo yo, que tiene que ver también con esto, digamos, de lo que fue el proceso de la trata transatlántica, de las personas, ¿no?, esclavizadas, que bueno, que en realidad, como decías vos, yo nací en Venezuela, pero pude haber nacido en Colombia, en Uruguay, ¿no? Hay un compañero fundador del Mundo Afro que dice que yo pude haber nacido donde el barco, ¿no? Me pudo haber dejado mis ancestros, ¿me explico? Entonces, también con el tema de la gastronomía y eso, supongo, ¿no? Una cuestión, digamos, que une a los pueblos, ¿no? Vos encontrás ceviche en Perú, encontrás ceviche en Ecuador, encontrás ceviche... Y ahí, digamos, la discusión es, bueno, ¿cuál es el verdadero? ¿No? Sí, claro. No, pero bueno, cada uno tiene... Cada uno, y es parte también de la
por eso ahora se deja de hablar un poco de esto de la migración y se empieza a hablar de la movilidad, porque realmente la humanidad siempre ha estado en movimiento, ¿no? Y una vez que entras en movimiento, de hecho mismo en Uruguay se nota cuando las personas vienen de otras ciudades, ¿no? A Montevideo para estudiar, para trabajar, para lo que sea, también tienen que modificar hasta su forma de comer. Claro. Aunque sea el mismo país, no comen igual, porque las cosas no hay, ¿no? Tiene que, lo que ellos comen en su lugar, digamos, de origen, tiene que estar en unas ciertas condiciones que de pronto la ciudad no te lo da, ¿no? O es más difícil el acceso. Entonces, yo creo que todo eso del ceviche, ¿no? Más allá de dónde es como, sí, porque las personas se van moviendo y también lo van llevando, ¿no? Consigo mismas. Entonces, de pronto empiezan a ponerle mango o le empiezan a poner, yo qué sé, le empiezan a poner carne si están en Uruguay. No sé, porque es parte también de ese movimiento y ¿no? De la migración, ¿no? Como que viene ahí. Yo la otra vez justo estuve hablando de ese tema del ceviche y cómo veo a las personas de Perú en su gastronomía muy conectadas con Asia. Claro, por ejemplo, hay una ¿no? fuerte. Y hay una gran influencia de Japón allí, Sí. fuerte. Entonces digo, ¿entonces de dónde es? Claro. ¿No? O sea, ¿de dónde es? Nadie lo sabe. Pero qué bueno que sucedió eso. Claro. Qué bueno que las personas de Japón o de Malasia, no importa de dónde sean, gracias por venir a dejar eso acá. O viceversa, no sé cómo fue la cuestión, ¿no? Pero creo que lo interesante está como en saber que nada de lo que tenemos ahora es fijo. O sea, nuestra comida típica de hoy, mañana puede ser cualquier otra cosa. Sí, yo creo que hay cuestiones que son muy, muy, muy autóctonas, ¿no? Por ejemplo, yo me decían, cuando estuve en Perú, vamos a comer pachamanca. Y yo, ¿qué pachamanca? Y bueno, me tocó ir a la sierra, ¿no? Que también, digamos, las distintas regiones como que definen las culturas y también la gastronomía. Y ahí me di cuenta que, bueno, que cocinaban en la tierra, ¿no? Que eso para mí fue algo absolutamente, descubrí algo que yo desconocía, ¿no? Cómo de alguna manera se puede cocinar con piedras, ¿no? Hacer el fuego. Y claro, y tiene que ver con cuestiones muy ancestrales, muy ancestrales. Entonces, también yo creo que tiene que ver con esto de generar, o tendría que generarse como una cuestión más intercultural, ¿no? Ser más abiertos y abiertas y poder generar esas conexiones, ¿no? Hay cuestiones que son más autóctonas, hay otras que tienen una influencia externa, como esto, lo que vos decías, tanto de Japón como de China, también en Perú hay influencia china, pero pasa en otros países también, ¿no? En Por el caso supuesto. de Uruguay. Entonces me parece que yo cuando me enteré de la receta migratoria, eso me pareció fantástico, ¿no? Poder dar a conocer gastronomía de países que son vecinos, que estamos acá, de la diáspora, en la sociedad uruguaya, ¿no? Una sociedad muy arraigada a la carne, ¿no? A lo carnívoro. O sea, pensar en hacer, no sé, un encocado o hacer otra cosa es como, ¿no? Entonces, me parece que el trabajo que ustedes han hecho ha sido fantástico y ojalá que se pueda cristalizar como política. Bueno, nuestro sueño como equipo, lo voy a aprovechar a ver si alguien de bromatología me está viendo en este momento. Por favor, necesitamos más políticas, o sea, suavizar esa política tan estricta de las bacterias y de los no sé qué. O sea, está todo bien, Intendencia de Montevideo, les van con muchas cosas, pero esto basta. Porque, ahí vos, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa? Yo no tengo ningún emprendimiento gastronómico, pero gracias a mi receta migratoria, pues pude enterarme de lo difícil que es emprender en el ámbito gastronómico en Uruguay. Y no es solamente para las personas, o sea, esto no es una queja como persona migrante, sino como persona que vive en Montevideo, ¿no? La comida es la forma más fácil y más accesible de poder ganar dinero. Eso es una realidad, sobre todo cuando eres migrante, que estás recién llegando, lo que más, digamos, lo más general o lo más universal que puedes hacer es comida. Es comida.
es lo primero que puedes resolver, a menos que seas una persona del ámbito musical o artístico que puedas hacer alguna intervención. Si no, es la comida. Y para las personas que llegan a Uruguay es muy complicado, porque la cocina tiene que tener tantas dimensiones. Entonces, en realidad esa Y en política... la calle no se puede, además. No puedes tener nada en la calle, no puedes crear absolutamente nada, a menos que sea en Tristán en ese momento, o sea, un Claro. domingo en un segundo y después ya Que fue. te lo pueden sacar también, Que te ¿no? lo pueden Si no sacar tenés también. permiso, claro. Sí. O entre las mismas personas que ya tienen muchos años en la feria se generan rispideces de, bueno, no sé, de trayectoria. Y entonces, o sea, tuve la oportunidad de conocer muchos testimonios de frustraciones, ¿no? Frustraciones porque no pueden llegar a emprender con libertad, no pueden tener un crecimiento en libertad desde ese lugar, ¿no? De lo gastronómico, sino que tienen que estar todo el tiempo a escondidas, cuidándose de que bromatología no les caiga para evitar, porque es la única fuente de ingreso que pueden tener, ¿no? O sea, imagínate que una persona migrante cuando cuando va a otro país en general, no tiene que ser a Uruguay, no tienes redes de contacto, no tienes familias, o sea, eso de que te van a robar el trabajo es muy difícil porque generalmente llegas y no sabes nada del país, ¿no? No tienes nadie que te contenga. Entonces, la gastronomía es como un punto bien importante para el desarrollo económico, social y cultural de un lugar, y Montevideo no nos deja emprender en esto, ¿no? De hecho, mismo para el mes de las migraciones, el stand para pagarlo es súper costoso para una persona migrante y también para una persona uruguaya. Entonces yo creo que si se suavizan esas políticas y si se permite que la gente se ensucie las manos, porque es así, hay que ensuciarse las manos para poder cocinar. Yo creo que, o sea, va a haber primero mayor ingreso para las personas migrantes, se generan también otros ingresos para las personas que puedan trabajar con ellos, hay oportunidades de negocio, o sea, se explota culturalmente también allí, Sí, sí. porque se empiezan a fusionar las cosas y Montevideo no te deja, y es algo de Montevideo, porque el resto de las intendencias creo que no son tan rígidas. Seguramente, bueno, porque son otras como las condiciones de los espacios y eso. Yo entiendo que esa política viene porque antes se vendía la carne y chorreaba y había sangre y no sé qué, y eso causó una bacteria que no sé qué. Que se dieron bromatológicas, pero me parece que está bueno esto que vos planteás. A mí me parece que no, y es que realmente yo creo que si esa política se suaviza, Montevideo cambia totalmente. Primero porque podemos tener mejor acceso, o sea, un acceso más económico a la comida. A mí me gustaría comer más barato, que es algo que no está sucediendo. Salir a comer es como ser rico, básicamente. Sí, es muy ¿no? caro. Es muy caro. Cuando en otros países de América Latina la gente suele poner su tarantín. El costo de vida en Uruguay es muy caro. El costo de vida es muy caro, pero además me la complicas. Para poder cocinar cualquier cosa, obviamente te voy a disparar los precios. Entonces, creo que eso ayudaría a mucha gente por muchos lados, ¿no? O sea, que permitan, sí, tener como, bueno, ciertos cuidados y eso, pero hay comidas que es, sobre todo de América Latina, que son con base a bacterias y suciedad. Es así. El queso blanco venezolano se hace con un trapito espantoso que se tapa la leche, se cuaja y se hace con un trapito de cocina. Claro. ¿No? Que quién sabe. Puede ser muy limpio, puede ser no muy limpio, pero es un trapito de cocina que se moja con la cuajada esa. Entonces, el proceso es así, y queda rico mientras más sucio esté, por ejemplo. No estoy incitando a la suciedad de la cocina, ¿no? Pero me refiero a que América Latina en su gastronomía tiene muchos formatos, y generalmente esos formatos son muchos con la mano, ¿no? Con la mano, con el cuerpo, con lo que sucede en el entorno, y acá son tan cuidadosos que después la comida entonces no te sabe a nada, ¿no? Sabe a sal y un poquito de pimienta. Entonces, yo creo que eso podría ser una gran oportunidad hasta de negocio, pero para todo el mundo, ¿no? O sea, bajar precios, ser más accesibles, o sea, acá ir a la feria, una feria gastronómica es un montón de plata para poder comer, cuando una feria generalmente en otro país es lo más económico, ¿no? Lo más barato.
Y acá es como ir a, no sé, A un shopping. a un shopping. Total. Entonces, sí, si bromatología está viendo esto, por favor, quiero tener una reunión con ellas. Se la vamos a mandar. Sinaí, yo quiero agradecerte. Bueno, yo a ustedes en realidad. Realmente por haberte tomado el tiempo de venir a nuestra institución, haber conversado, haber accedido, digamos, a tener este encuentro y desearte todo lo mejor. Muchas gracias. La organización Mundo Afro está abierta. Somos una organización antirracista que bueno, tratamos de promover también iniciativas para que se puedan transformar en política pública, ¿no? Entonces, esto que vos planteás, también desde Mundo Afro podemos colaborar para poder generar algún cambio. Muchísimas gracias. Ojalá que sea así. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, una vez más, llegamos al final. Se nos pasó volando el programa, Tuvimos una conversación con Sinaí Medouse, la verdad que muy intensa. Y bueno, decirles que se suscriban, no se olviden, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mundo Afro TV, que es una forma de expresar su cariño y de que realmente les interesan este tipo de contenidos que hacemos con mucho amor y con mucha convicción. También nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, mundoafro_uy, y ahí tenemos toda la información de todas las actividades, de todo lo que hacemos, ya sea desde organizaciones Mundo Afro, pero también de organizaciones afro de Uruguay y también de la región. Así que bueno, hasta un nuevo programa.